Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las herramientas de la palabra de Dios para formar líderes que impacten positivamente en el mundo, llevando transformación y restauración a quienes deciden poner su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Hola, bienvenidos. Déjame compartirte los anuncios de hoy. Todos los días tenemos nuestro espacio de iglesia en La Alborada, de 6 de la mañana a 6:30 de manera virtual. Todos los martes tenemos nuestra iglesia guerrera, un tiempo de ayuno, a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde. Recuerda que todos los miércoles estamos en nuestra Academia de Liderazgo, de 7 de la noche a 8:30. El movimiento Vida de Impacto te invita a su reunión mensual. Este jueves, recuerda que es a las 7 de la noche y es presencial. Y hasta las 9. ¿Eres universitario? Ven, acompáñanos. Todos los viernes a las 6:30 de la tarde. ¿Tienes niños en casa? Ven, tráelos al movimiento infantil. Todos los sábados desde las 4:45 de la tarde. Y por supuesto nuestra reunión general, los sábados a las 5 de la tarde y domingos a las 10 de la mañana. Todas necesitamos un tiempo para nosotras. Nueva movilización de mujeres este martes 17 de octubre. Invita a tus amigas y hagamos parte de este tiempo juntas. ¿Sabías que en Belén estamos realizando cada 15 días un ropero? Para esto necesitamos tu contribución, con toda la ropa que tú puedas donar para que ellos puedan adquirirla a un precio cómodo. Porque lo estabas esperando. Congreso Regional del Movimiento Vida Estudiantil, La Resistencia, este 20 al 22 de octubre. 270,000 pesos es la inversión antes del 8 de octubre. Para más información, comunícate con los líderes de movimiento. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien, bueno, ahí vamos ubicándonos. Ayer que tuvimos una ceremonia de celebración de vida de Araceli, ustedes saben que Araceli falleció esta semana y estuvimos acompañando a la familia. Hicimos algo que hace rato no hacemos y es cantar canciones viejas, porque tenemos viejos amigos y amigos viejos. ¿Sí o no? Hay prácticas que uno a veces deja y se le olvida que efectivamente han pasado los años, más de 40 años en el ministerio con Araceli y tenemos costumbres que a veces olvidamos. Por ejemplo, ¿quién está a su lado? ¿Sabe usted quién está a su lado? Algunos sí. Duermo con ella, dice el otro. Duermo con el enemigo, bueno, muy bien. ¿Y quién está adelante o quién está detrás? Ah, muy bien. Bueno, hoy semana de receso parece que lo toman hasta en la iglesia. Nosotros no tenemos escuela dominical, pero bueno, está bien, se aplica. Pero la verdad es que siempre tenemos algunas cosas que de alguna forma nos diferencian y es el relacionamiento. El relacionamiento es demasiado importante. Y cuando uno ve esos ciclos, cuando se terminan los ciclos, lo que queda son precisamente las relaciones que hemos cultivado, todo aquello que hemos podido lograr, hacer, todo aquello que hemos alcanzado, pues es bueno. Pero finalmente todo eso se queda, lo que permanece son las relaciones. En el cielo vamos a estar es nosotros, no las cosas que hicimos, no las cosas que logramos, no los títulos que tenemos. Vamos a estar nosotros, por eso a veces esto de cultivar las relaciones es muy importante, así que bienvenidos. Y ustedes estarán preguntando, ¿y qué de Israel? Pues Israel está ahí en una situación bien compleja. Daniel, nuestro pianista, tiene sus hermanas viviendo en Israel, su familia está viviendo en Israel. Tenemos unos peregrinos de Chile en Israel, están en Tel Aviv en este momento, han mandado ya mensajes que están bien, a Dios gracias, pero la situación es una situación delicada. Sabemos que de alguna forma, pues todas esas cosas podríamos esperar que sucedieran, solo que cuando suceden como que uno dice, ya es el tiempo de que esto suceda, pero todo eso nos ayuda a pensar que efectivamente los tiempos van pasando,
las situaciones se van dando y cada vez estamos más cerca del Señor. Nuevamente saludo a Marilyn, ustedes ya me han oído hablar de Marilyn. ¿Ya tiene el testimonio listo, Marilyn? ¿Listo para hoy o...? Sí, venga de una vez, porque es que uno no sabe, con esto de Israel no sabe si el Señor viene mañana. Entonces hay que aprovechar el tiempo. Para los que están ya inscritos en la peregrinación, estamos viendo a ver qué va a suceder, cuál es la situación que se presenta, porque tenemos peregrinación en noviembre. Ahora en noviembre vamos para Israel, pero entonces vamos a mirar cómo está la situación de todas formas. Marilyn, ¿la conocen ustedes? Marilyn Molina, esposa de Freddy. Y ha estado en procesos, ya les he hablado de salud desde hace mucho tiempo, pero si algo nosotros vemos en Marilyn siempre es la fortaleza, la capacidad de sacar de cada situación, por difícil que sea, cuál es el propósito que Dios a través de todo eso tiene. No siempre están todas las respuestas a las preguntas que tenemos, pero vamos caminando. Bienvenida. Gracias. Buenas noches. Desde hace ya varios días quería dirigirme a ustedes, pero por cuestiones de salud no había podido. Hasta ahora estoy volviendo y me da muchísimo gusto verlos. He estado en hospitalizaciones muy seguidas y prolongadas, y alguna vez hablando con Osvaldo, yo le decía que no me asustaba cada vez que me hospitalizaban, porque entendía que era un llamado de Dios para que yo me dedicara más tiempo a Él. Ustedes saben que en hospitalización uno pasa mucho tiempo en soledad, sobre todo las noches, pues no es que se duerma mucho porque están tomando exámenes, hay mucho ruido y esas cosas. Y yo le comentaba a él que aprovechaba ese tiempo para estar en verdadera comunión con Él, y realmente me funcionó. Llegué a entender muchísimos de los mensajes en las canciones, porque a veces las escuchamos, pero no las interiorizamos. Y en soledad, en el silencio de la noche, realmente se entiende cuál es el mensaje y te toca. Entonces, mi mensaje en esta oportunidad es que aprovechemos esos momentos de soledad. Yo sé que Dios está en todo momento y en todo lugar, y en cualquier circunstancia podemos conectarnos con Él, pero por experiencia les digo que ha sido en soledad cuando mejor me he sentido, cuando más cercana, cuando más amada y sobre todo cuando más escuchada. Pues este era mi mensaje para ustedes. Espero que no tengan que pasar por situaciones de soledad en un hospital, sino de pronto en casa o en un retiro espiritual o algo así, pero aprovechen esos momentos. De pronto cuando se despiertan en la madrugada, que uno dice, yo me despierto y ¿qué hago? Pues en ese momento es que Dios te está llamando y te está diciendo, hablemos. Entonces, mi mensaje para ustedes es ese. Muchas gracias. Bueno, yo creo que sí hay héroes entre nosotros, ¿cierto? Personas que no se rinden, y eso tenemos que siempre ver, y eso tenemos que exaltar. Personas que han tenido fe y han confiado en el Señor siempre. Marta es que se llama, ¿cierto? Que me regañó hace como 8 días, que no me acordaba de ella. ¿Hace cuánto tiempo usted iba allá a St. Paul antes de irse para donde Estados Unidos estuvo, no? San Andrés. Imagine, ¿40 años? ¿Qué tal? Entonces imagina, y todavía estamos iguales que en esa época, ¿o no? Ah, bueno. Imagínense todo lo que puede pasar en el tiempo, ¿no? Y poder estar juntos, seguir juntos, y en la eternidad vamos a estar juntos. Ahora, no crean que por lo que está pasando en Israel me estoy volviendo trascendental y estoy hablando de la eternidad, no. Es que es la realidad. Estamos obviamente próximos a que el Señor regrese, no sabemos exactamente cuándo, pero nosotros tenemos que aprender a prepararnos para lo que viene, pero disfrutando lo que es. Porque a veces el problema nuestro es que estamos tan esperando la segunda venida, irnos al cielo,
que no disfrutamos el momento presente, y este momento es el que Dios nos da para alegrarnos, gozarnos, crecer, alcanzar a otros para Cristo. Este es el momento para vivir intensamente antes de que estemos disfrutando de esa presencia eterna del Señor. Así que, Marta, bienvenida también, después de 30 y tantos de años, aquí estamos. Sí, sentámonos mejor. Yo tenía apenas como 16 años en esa época. Bueno, 16 años de haber regresado a Bogotá, pues es que también. Bueno. Vamos a comenzar un tema que, como ustedes bien saben, siempre ponemos nuestro énfasis al fondo. Tiene que ver con Éxodo 23. En la célula del lunes pasado de parejas, decía, ¿quién fue? Hernando decía que en alguna actividad que estuvo, en alguna misa que fue, al acompañar a alguien, que el cura había preguntado cuáles son los 10 mandamientos de la ley de Dios, ¿cierto? Felipe, ¿cuál es el 5.º mandamiento? No nos acordamos. Y no se ría usted, don Alejandro, ¿cuál es el 7.º? No se acuerda. Ok, Oscar, el 3.º. Ah, sí. A mí me hacen unas trampas porque los ponen después aquí y leen como si estuvieran recordando, y yo todo acomplejado diciendo, y yo que no me acuerdo, y resulta que los tienen todos siempre ahí puestos. Pero la verdad es esa, ¿no? Nosotros a veces olvidamos lo que deberíamos recordar y recordamos lo que debíamos olvidar. Somos muy dados así, lo que debemos recordar lo olvidamos, lo que deberíamos olvidar lo recordamos. Pero hay cosas que vale la pena que nosotros recordemos siempre. Los 10 mandamientos, pues obviamente es un muy condensado resumen de lo que Dios esperaría que hiciéramos. Porque si preguntamos qué es lo que Dios quiere que uno haga, ¿qué tendría uno que decir? Pues lea la Biblia. Porque de Génesis hasta Apocalipsis está todo lo que Dios quiere que uno haga, está revelada la voluntad de Dios. De alguna manera, definiéndolo teológicamente, se dice que la Biblia es la comunicación verbal en su momento, pero que fue transcrita de forma textual para que nosotros no olvidáramos lo que Dios dijo y lo que Dios quiere que hagamos. Porque al principio todo fue verbal, ¿cierto? Estos 10 mandamientos es el primer registro que nosotros tenemos de cómo Dios quería que recordáramos lo esencial de todo lo que en tradición oral se había dicho. Si ustedes leen Deuteronomio, Moisés siempre estaba hablando con el pueblo de Israel diciéndoles todo lo que el Señor le había dicho que les comunicara, y ellos de alguna manera, por ser una cultura de memorización, ellos guardaban esa información y la transmitían de forma permanente a sus familias, a sus hijos y los hijos a los hijos. Pero luego llegó el primero que tuvo tablet, que fue Moisés, las tablas de la ley, ¿cierto? Y ahí quedó registrado el resumen de los 10 mandamientos. Y efectivamente comienza con este mandamiento de Éxodo 23, solo que nosotros de alguna forma lo tenemos planteado de otra manera, amar a Dios por encima de todas las cosas, decimos en el primer mandamiento, ¿cierto? Y de alguna forma está complementado con lo que Jesús dijo cuando habló de que no solamente amar a Dios, sino amar al prójimo como a nosotros mismos. Y que el 5.º mandamiento no matarás, y que el 9.º mandamiento no codiciar, y todo eso que normalmente leemos es la condensación de lo que nosotros debiéramos no olvidar para poder agradar a Dios, por lo menos en lo básico. Ya de ahí en adelante pues hay muchas otras cosas que en este proceso de santificación, como lo estudiábamos o orábamos por ello en algún día de la alborada, la santificación es el proceso constante de un mejoramiento con respecto a la obediencia a Dios y su palabra, que todos lo estamos viviendo, todos estamos tratando de obedecer cada vez más al Señor y su palabra. Pero partiendo de esto de los 10 mandamientos está Éxodo 23, porque ese primer mandamiento comienza así: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Así comienza ese mandamiento. Y miren que si es el primero, pues obviamente es el punto de partida para todo lo demás. Como cuando Jesús dijo el primer mandamiento, gran mandamiento es amar a Dios con todo el corazón, la mente, las fuerzas, y luego dijo al prójimo como a uno mismo, dijo, en esto se resume la ley y los profetas. O sea que de alguna manera este enunciado, no tendrás dioses ajenos delante de mí, debería ser el enunciado que nos permita a nosotros hacer todo lo demás. Dios está por encima de todas las cosas y de ahí en adelante cada cosa en su respectivo lugar.
Desafortunadamente, nosotros decimos, no, nosotros no tenemos otro Dios delante de Dios. Dios es nuestro gran Dios. Pero uno va a la práctica y hay muchas cosas que están antes que Dios en la vida de uno. Para mucha gente, por ejemplo, el ejercicio físico es su Dios. Yo veo gente que unas madrugadas a ir al gimnasio, unas dietas rigurosas en alimentación, en las noches antes de irse a dormir otra vez y se van y se miden la musculatura, se volvió un Dios el cuidado de su cuerpo, ¿cierto? Y hay otras personas que es la intelectualidad. Eso viven indagando, investigando, estudiando y es prioritario para ellos estar siempre al 100% del conocimiento. Y bueno, si está por encima de Dios, o sea, si yo hago todo eso y no leo la Biblia, estoy mostrando que realmente no es Dios lo primero en mi vida. Y así podemos hablar del trabajo y podemos hablar de las cosas, aún de las relaciones. Muchas veces colocamos personas antes que Dios. Muchas veces los papás colocan a sus hijos antes que Dios. Y dice la Biblia, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y uno a veces se imagina es los tótem del pasado, o los ídolos que en el pasado habían y que entonces nosotros no tenemos nada de eso. Nosotros no adoramos a Moloch, a Artemisa, nosotros no adoramos a Baco, a Juno, a todos esos dioses del pasado. Nosotros no, nosotros adoramos a Dios. Pero lo que Dios decía es, todo aquello que coloquemos antes de Dios se vuelve nuestro propio Dios. Y termina uno adorando lo que uno coloca como primero. Por eso hay que tener cuidado de no olvidar lo que Dios nos pide que tengamos en cuenta, y es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y luego le agrega, diciéndole, y no te harás imagen de nada lo que está en el cielo, en la tierra, ¿recuerdan? Y efectivamente, porque la relación con Dios no se trata de iconografía. Ustedes saben que es un término que se utiliza mucho en esta parte religiosa, de los íconos que nos ayudan a tener recordación. Nosotros hablamos de la cruz, por ejemplo, y de alguna manera nos ayuda a recordar que en ese lugar Cristo Jesús dio su vida por nosotros. Y de alguna forma para el cristiano tiene sentido la cruz desde el punto de vista que es el lugar que me correspondía, pero fue ocupado por Jesús en mi lugar. Pero yo no puedo terminar adorando la cruz. De pronto por eso no tenemos muchas veces elementos que se vuelvan iconografía, en el sentido de que le demos a ese elemento el valor que no tiene. Lo que tiene valor es lo que Dios hizo. Lo que nos permite recordar, ese es su valor, poder no olvidar lo que Dios hizo. Y de esa manera nosotros tenemos que vivir intensamente, entonces todo aquello que Dios espera. Entre eso, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ese va a ser nuestro tema. Y lo vamos a dividir en varias sesiones, porque vamos a mirar si en este tiempo lo que estamos viviendo tiene que ver con eso. No solamente estoy hablando de lo de Israel, que eso no estaba preparado, no crean que yo me metía a que ayer en la madrugada hicieran lo que hicieran para poder acomodar el tema de hoy. No, es que las cosas se están dando y hay que estar al día de lo que está sucediendo. Eso que está sucediendo, claro, es parte de todas las señales que tendrán que darse. Pero esta otra, que estamos colocando otros dioses antes que Dios, hace rato viene sucediendo. Desde cuando en nuestra sociedad empezamos a decir, Dios es importante, pero no necesariamente debe estar enseñado en las escuelas. Saque la clase de religión. Dios es importante, pero en las empresas no puede uno tener una imagen de Dios porque uno tiene que respetar a todo el mundo, entonces saquemos cualquier imagen que nos permita recordar. Y así hemos estado haciendo durante mucho tiempo. Y finalmente Dios ha estado quedando como relegado. Y la virtualidad es una gran bendición, pero se está convirtiendo también en parte de eso. Pues es más cómodo para mí quedarme en mi casa, ¿cierto? ¿Usted cómo le vino de su casa para acá? Bien, ¿cierto? Pero ¿cuánto tiempo? ¿Y cuántos carros pasaron por delante de usted y le sacaron, lo ayudaron a desclavarse por un ratico y cosas como esas? ¿Me acuerdan? Yo me podía evitar todo eso, ¿cómo? Me quedo en mi casa. Pero la pregunta es, ¿realmente mi deseo, el anhelo de mi corazón de buscar a Dios es como Dios dice? Con toda mi mente, mis fuerzas, mi corazón. ¿Estoy dando todo lo mejor que yo podía dar? ¿O simplemente le estoy dando a mi vida un barniz espiritual?
de tal manera que me sienta bien con mi propia conciencia, ¿no? Bueno, yo leí la Biblia hoy, ¿con qué intención la leyó? O muchas veces ya hoy nos quedamos es con los devocionales que nos mandan. Escuchamos el devocional que nos mandan y es muy bueno y chévere, Dios habla a través de todo. Pero Dios quería decirle de pronto algo particular a usted ese día, como dice Marilyn, y por eso le despertó temprano, no le dejó dormir. Y nosotros dijimos, no, más bien yo me duermo o me la quedo pensando ahí a ver qué voy a hacer. Y más bien mañana escucho el devocional y que Dios me hable. No, de pronto Dios quería hablarle ahí. Entonces todo eso es lo que uno tiene que revisar, si realmente no estoy poniendo algo antes que Dios en mi vida. Y de eso vamos a hablar, porque eso está sucediendo. Estamos relegando cada vez más a Dios y entre más se aleje usted de la luz, ¿qué sucede? Más impera la oscuridad. Si apagáramos todo lo que tenemos encendido aquí, pues quedaríamos en oscuridad y sería más difícil podernos movilizar aún en un ambiente conocido como este, porque no sabemos dónde están exactamente las sillas. Si alguien la movió en el momento en que se levantó, nos la desubicó y de pronto nos vamos a tropezar. Por eso es mejor andar siempre en la luz y de alguna forma eso es lo que tenemos que tener presente en este tiempo. Si nos alejamos de la luz, obviamente la oscuridad va a ir ocupando espacio y lugar. Bueno, comencemos entonces este pasaje con Éxodo 20. Usted ubíquese en Éxodo 20, tenemos que partir de nuestro pasaje que vamos a estar recordando. ¿Cuál fue el del mes pasado? Marina se lo sabe de memoria hace como 20 años, porque ella me dijo, no, es que ese me lo dio Dios un día y ese a mí no se me olvidó. Una madrugada también fue que le dio ese versículo. Muy bien, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Bueno, al menos eso que uno lo tenga grabado es importante. Por eso hacemos tanto énfasis en textos bíblicos de los cuales podemos ampliar información, pero que al menos nosotros retuviésemos esto que dice Éxodo 20. Pero veamos el contexto. Éxodo 21. Y habló Dios todas estas palabras. O sea que lo que vamos a leer es el condensado o resumen de todas las palabras que Dios habló a Moisés. Entonces, si quisiéramos saber qué le dijo, tendríamos que leer todos los capítulos anteriores y mirar todas las cosas que Dios le estaba diciendo a Moisés. Estamos hablando de ese lugar, el monte Sinaí, y estamos hablando de esa revelación particular de un pueblo que acaba de salir de Egipto, que necesita dirección y necesita instrucciones claras, porque las generaciones que las conocían habían muerto en Egipto. Ahora este pueblo de generaciones después de aquellos que conocieron tenían que volver a revisar. Por eso Deuteronomio se llama ¿cómo? La segunda ley. El libro de Deuteronomio lo conocemos como la segunda ley. Y usted me dirá, ¿pero por qué? ¿Es otra ley nueva? No, es la misma ley, solo que había que recordársela a los que no la habían escuchado por primera vez. Y eso es lo que sucede. Usted ha leído la Biblia, pero sus hijos no. Y usted tiene que darles a conocer a sus hijos el conocimiento de Dios y su voluntad, y eso podríamos decir que es la segunda ley para ellos. Usted la conoce, pero ellos no, y usted tiene que enseñárselas a ellos. Y eso es lo que Moisés está haciendo en Éxodo. Entonces, hay muchas más cosas que Dios le dijo a Moisés, hay muchas más cosas consignadas de esas que Dios le dijo a Moisés, hay seguramente cosas que no sabemos que le dijo, porque no todo puede ser consignado, escrito. Y nos quedamos con lo que le dijo. Y entonces Moisés, para condensar eso, dijo, y estas fueron las tablas que Dios me entregó con estos mandamientos. Sigamos leyendo. Versículo 2, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Entonces, el que está hablando es aquel que ha demostrado quién es. Ahora, piense usted en lo que eso significa para ellos, no para usted hoy, porque es que nosotros nunca estuvimos en Egipto, algunos ni lo conocemos. ¿Cierto? En peregrinaciones hemos tenido la oportunidad algunos de ir a Egipto, pero mucha gente no conoce Egipto, así que cuando uno dice que te saqué de Egipto, uno dice yo nunca he estado por allá, así que de dónde me ha sacado. Pero cada uno de nosotros hace el paralelo de cuál fue nuestro Egipto donde estuvimos esclavos durante algún tiempo. Esclavos muchas veces de adicciones, esclavos de nuestros propios pensamientos, esclavos de nuestros vicios, esclavos de muchas cosas, y el Señor nos rescató. Ese fue nuestro Egipto. Y entonces Dios dice, yo soy el que los sacó de allá. Y cuando hablamos con cristianos, todos sabemos que Dios nos sacó de alguna parte.
porque ninguno de nosotros seguramente seguirá manteniendo esa teoría que uno manejaba antes, pero es que yo siempre he sido bueno. Cuando uno le hablaban de Dios, que uno decía, pero yo siempre he sido bueno, yo no he matado a nadie, ¿cierto? Yo no he robado, yo soy bueno, o sea, yo siempre he estado con Dios. Perdón, eso no dice la Biblia. Porque todos somos pecadores y hemos estado separados de Dios. Y lo que nos restauró nuestra relación con Dios fue haber reconocido que Jesús murió por nosotros en la cruz, que fue pagado el precio de nuestro rescate y que ahora somos llamados hijos de Dios. Eso es lo que me permite Juan 1:12. A los que le recibieron y creyeron en Él les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios y comenzó una relación con Dios. Así que yo sí tengo que agradecer que Dios me sacó de... Y haga usted el ejercicio, ¿de dónde le sacó el Señor? Ahora, no estoy diciendo que todos hayamos pasado por alcoholismo, vicios, pasiones desenfrenadas, no necesariamente. Solamente que no tuviésemos propósito es más que suficiente. Solamente que nosotros viviésemos para darnos gusto con todo lo que podíamos, eso es suficiente. ¿Por qué? Porque eso no era la vida, eso es vanidad de vanidades. Encontrarle sentido, propósito, encontrarle realización a la vida, saber que cada uno de nosotros no nació por azar ni por casualidad, sino que Dios nos tenía en su mente y en su mente un propósito para realizar a través de nuestra vida temporalmente. Es increíble, 92 años tuvo Araceli. Y saben las dos cosas más importantes que recordábamos en estos días acompañando a su familia. Una, siempre estuvo evangelizando, siempre fue una evangelizadora. Cualquier persona que se le acercara inmediatamente iba de frente. Y recordábamos ayer con uno de los hijos de una experiencia que cuando ella se subía a un taxi, por ejemplo, pues empezaba a hablarle a la persona, le tengo un mensaje de Dios para usted. Imagínese cuando uno se siente con una persona que no conoce y le diga, yo le tengo un mensaje de Dios a usted. Y entonces hubo un taxista que dijo, yo no quiero saber nada de eso. Dijo, bueno, entonces yo voy a orar por usted, no quiero que ore por mí. Dijo, bueno, usted no quiere que ore por usted, pero yo sí voy a orar. Y se puso a orar. Durante toda la carrera iba con uno de los hijos y el hijo se rascaba la cabeza diciendo, no, mi mamá sí. Y orando no para adentro, sino para afuera. Orando en voz alta. Cuando terminó la carrera, el taxista detuvo el vehículo y dijo, ¿qué era lo que quería decirme? Así era. Evangelización, intercesión, oró por sus hijos toda su vida. Y sus hijos finalmente han llegado a los pies de Cristo. ¿Que todos caminen como uno esperaría que caminaran? No. Pero al menos sus hijos saben que hubo testimonio delante de ellos, de su mamá. Y lo que escuchamos nosotros en este tiempo fue eso. Mi mamá nos enseñó a amar a Dios, que Dios es lo más importante. Bueno, eso es que uno nace con propósito. Uno no nace para las canciones populares que manejamos. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Carreta, eso es para el que no conoce el Señor. El que nace en el Señor sabe que el Señor sí tiene un camino. Yo te mostraré el camino por donde debes andar, porque he puesto mis ojos sobre ti, dice el salmista. Así que de alguna forma, cuando Dios dice yo te saqué de Egipto, todos tenemos un Egipto donde estuvimos y nos sacó de allí. Entonces tenemos un testimonio de un Dios al que le debemos por lo menos ¿qué? La libertad. Y tradúzcalo. Estábamos esclavos del pecado y Él nos perdonó, nos sacó ¿de dónde? De la condenación. Y no sé si usted alcance a dimensionar lo que eso significa. Una persona se muere sin Cristo y se condena eternamente. Eternamente. No importa que haya logrado, alcanzado o hecho en la vida. No importa. Una persona que se muere sin Cristo va a estar eternamente separado de Dios. Y nada de lo que trajo aquí en esta vida, lo que logró y alcanzó, nada de eso va a tener allá. Así que va a ser su peor pérdida. Por eso es importante que nosotros valoremos el Dios que nos salvó. Todo lo que hagamos aquí, muy bueno. Y ojalá Dios nos bendiga de tal forma que podamos bendecir a otros. Amén. Pero la eternidad no es nada comparado con lo que aquí podemos vivir. Y eso es lo que nosotros tenemos como esperanza. No solamente, como dijo Jesús en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, sino también para darles vida eterna y mucho más abundante, porque no habrá límite como el que temporalmente tenemos acá.
Así que de alguna forma estamos supremamente agradecidos. Y si alguien hizo eso por mí, lo mínimo que yo tengo que hacer es lo que hizo el chofer de ese taxi con Araceli. Después de haber orado por él todo el trayecto, por su familia, por su vida, lo único que podía decirle es, ¿y qué quería decirme? Si Dios me ha salvado, si Dios ha hecho por mí tantas cosas, lo mínimo que yo tengo que decirle es que, ¿qué quieres de mí, Señor? ¿Recuerda a Pablo? Después de todo lo que hizo el Señor, le llamó y Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Recuerda usted a Samuel? Un niño que estaba educándose a los pies de uno de los grandes sacerdotes, Elí. Y cuando Dios le habla, le dice Elí, responde, ¿qué quieres decirme, Señor? Habla porque yo te escucho. Eso es lo mínimo que uno debería hacer. Por eso estos antecedentes que estamos mencionando de Éxodo 3, de Éxodo 23, es para que nosotros entendamos el momento, el lugar, la circunstancia y el valor que eso tiene. Porque si no conocemos ese contexto, finalmente decimos, bueno, yo como no estuve en la tierra de Egipto, en casa de servidumbre, eso no es para mí. Sí es para usted. Es para usted como fue para el pueblo de Israel en su momento. Y lo que Dios le pedía a Israel que hiciera es lo que Dios nos está pidiendo a nosotros que hagamos. ¿Qué fue lo que dijo? Versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso solamente nos vamos a grabar en el mes de octubre. Bueno, al menos. Si usted de ahí en adelante quiere, mejor todavía. Pero al menos eso, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Mire, está hablando el único Dios verdadero que existe. Entonces la pregunta que yo siempre me hice es ¿por qué? Si Él dice ser el único Dios verdadero, creador del cielo, la tierra y todo lo que en ellos hay, ¿por qué ese Dios se atreve a decir dioses ajenos? Si no, supuestamente no hay más dioses. Entonces, ¿por qué el mismo Dios acepta que haya otros dioses? ¿No se ha puesto a pensar en eso? Por lo menos ya le dañé la cabeza hoy. Ponga a pensar, ¿por qué si él dice yo soy el único Dios, por qué tiene que hablar de otros dioses? Porque siendo el único Dios verdadero, los hombres, cuando no aceptamos al único Dios verdadero, creamos nuestro propio Dios. Y esos son los dioses ajenos de los que se refiere Él. Y de alguna manera lo que Él trata es de desmontar toda nuestra argumentación con respecto a aquello que adoramos para que entendamos que solamente existe un Dios al que hay que amar con toda la mente, las fuerzas y el corazón. Pero no porque tenga competencia, no existe. Por allá en los Salmos, y lo vamos a estudiar, el Señor decía, pero ustedes son medio ridículos. Bueno, no esas palabras. Estoy hablando de la versión parafraseada de MOG. Ustedes son ridículos. Ustedes cogen un trozo de madera, lo tallan, lo forman y finalmente lo ponen delante de ustedes y le dicen, usted fue el que me creó, yo lo adoro a usted, cuando usted fue el que lo hizo a Él. Ustedes cogen una piedra, tallan un Dios y le dicen a esa piedra, usted me creó a mí, y lo adoran. Ustedes son ridículos, dice Dios. Bueno, Dios sabe de qué estamos hechos y tiene que confrontarnos con eso. Por eso Él dice, no tendrás dioses ajenos, no porque existan, y vamos a mirar qué quiere decir tener dioses ajenos, sino porque nosotros, si no adoramos a Dios, terminamos adorando a algo o a alguien. Y póngale cuidado. Bueno, a la mayoría de ustedes conozco. Creo que hay una o dos personas que vienen por primera vez. Levante la mano que vienen por primera vez. Aquí. Toda tímida ella, no, yo sé que viene de Valledupar, ¿no? Usted estaba reuniendo allá. ¿Sí? ¿Estaba reuniéndose allá? Ok. ¿Su nombre? Ya nadie lo va a olvidar. Gabriela, que venía de Valledupar. Esto no lo hacemos sino los fines de semana. No, mentira, no lo hacemos nunca. Porque sé que es muy incómodo para uno que viene por primera vez y que lo pongan a levantar la mano, es hartísimo. Pero yo sabía que ella viene de Valledupar, entonces hay que darle la bienvenida, que por lo menos digan, uy, por lo menos sabía mi nombre allá. Pero la mayoría de ustedes sé que son personas que conocen de Dios y que han tomado una decisión por el Señor. Pero en el pasar de los años, de pronto uno, sin darse cuenta, se va alejando poco a poco. No de los sábados. Bueno, ya algunos están virtual. Esperemos que por lo menos virtual. Pero ¿cuánto lee la Biblia cada día?
¿Cuánto de ese tiempo de oración, dice usted, como Marilyn lo decía, cuánto de esos tiempos de oración invierte usted? ¿Cuántos de esos silencios en que Dios quiere hablar usted atiende? ¿Me entiende? De pronto al principio lo hacíamos. Y hubo épocas en nuestras vidas donde buscábamos levantarnos y buscar al Señor. Yo soy confrontado, créame, me gusta levantarme temprano, a veces muy temprano porque a la bendita mascota le da por ir a hacer necesidades a las 2 de la mañana. Y esa no aguanta, empieza a caminar. Si no me levanto, y ya después de que yo me levanto a esa hora, créame que no vuelvo a conciliar el sueño. Esto nos pasa a los mayores de 30. Y entonces, ¿qué se queda haciendo uno ahí? ¿Le toca a uno qué? Sentarse, a leer la Biblia, a orar y a darle gracias por la perra. ¿O no? Porque pues, ¿qué otra cosa? A poder maltratar a la perra, decirle, la próxima vez va antes. Señor, ¿qué quiere decirme? Porque yo creo que de todas maneras, tú tienes mucho que decirme y yo mucho que escuchar de ti. Y ahí vienen muchas cosas bien importantes e interesantes. Son de esas formas en que Dios habla, que no va a contradecir lo que Dios ya ha dicho, pero son cosas muy personales que solamente Dios conoce. Pero nos va pasando el tiempo y ya no leemos la Biblia, no oramos, no nos congregamos, no hablamos de Cristo a otros. ¿Qué está diciendo? Que nos hemos ido alejando. Y usted dice, no, sí, acéptelo. Y cuando usted se va alejando hay otras cosas que van ocupando el lugar que va quedando. Entonces no tendrás dioses ajenos delante de mí. No dejes que nada se interponga. Sé que tienes que hacer muchas cosas, pero primero debe ser que Dios en tu vida. Bueno, sigamos porque no voy a dar todo el tema hoy, sino vamos a introducir. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Porque yo, Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que aman y guardan mis mandamientos. Mire, estas cosas son las que no nos gusta leer y a veces las resaltamos solamente las primeras partecitas donde dice yo soy tu Dios. Sí, pero ¿cómo es Dios? Fuerte, grande y celoso. Pregúntenle a las mujeres. ¿Qué significa eso? Esta mañana escuchábamos con mi esposa mientras caminamos, hacemos ejercicio, caminamos, ponemos algo para escuchar y un hombre decía eso, estaba hablándole a un grupo de modelos. De modelos, o sea, no cualquier modelo, unos modelos que están haciendo unas pasarelas. Y él les estaba hablando de eso, ¿no? De qué es lo que usted luce. Claro, un vestido de baño. Y él decía, uy, los ojos le brincaban, ¿no? ¿Qué es lo que usted luce? ¿Cuál es el vestido que usted se pone para lucirse? Pero realmente, ¿quién es usted? ¿Dónde está realmente la verdadera belleza? ¿En lo que usted se pone? Usted puede usar un vestido última moda, un vestido de clase, de categoría, muy bonito puede ser, pero quíteselo y ¿qué queda? Eso que usted ve todos los días en el espejo, ¿cierto? Por eso buscamos buena ropa, para que no nos vean a nosotros, sino vean lo que nos ponemos. Buscamos buenos trabajos, para que no nos vean a nosotros, sino dónde trabajamos. Buscamos un buen carro para que no nos vean a nosotros, sino en qué carro nos movemos. Buscamos una buena casa para que no nos vean, sino dónde vivimos. Porque de alguna manera cuando nos vemos a nosotros mismos, como que no somos todo lo que quisiéramos que fuera. No, a mí me gustaría ser como usted. Uy, no, tranquilo, mejor siga siendo como es. ¿Sí o no? Porque a veces, no, es que imagínese, no, usted y yo sabemos quiénes somos. Conocemos nuestras luces y nuestras oscuridades, ¿o no? Y entonces uno tiene que vivir conforme a esa realidad. Yo lo único que merecería de Dios sería juicio, pero Dios ha tenido misericordia porque de alguna manera le amo y trato de guardar ¿qué? Sus mandamientos. Lo que Dios ha tenido misericordia, porque perfectamente pudo traer maldición sobre la tercera, cuarta y quinta generación. Revise un poquitico hacia atrás.
A ver si sus generaciones fueron generaciones que buscaron a Dios. Como hemos dicho en algunas células, no se ponga a escarbar mucho en el pasado porque usted no sabe qué se va a encontrar. Y a veces se va a encontrar con cosas que usted no quisiera. Y no solamente su generación, sino la de Jesús. Por allá arriba hay una ramera llamada Rahab. ¿O no? Hay una moabita llamada Ruth. A veces si uno se pone a escarbar va a encontrar lo que no quisiera encontrar. Pero Dios ha tenido ¿qué? Misericordia sobre nuestras vidas. Porque le hemos amado y hemos querido guardar sus mandamientos. Eso está escrito ahí. Y eso no lo podemos olvidar. Porque todo lo que disfrutamos hoy no es por mérito personal. A veces nosotros decimos que yo llevo 40 años en la vida cristiana, 30 años. Mire, yo sigo asistiendo a la sede mientras otros se quedan virtualmente y otros ni siquiera ya vienen. Está bien, muy bueno que lo hagas, pero no por eso Dios te ama. Dios te ama porque ha tenido misericordia de ti. Dios te ama no por lo que hagas, porque lo que hicieras sería siempre muy poco, insuficiente para todo lo que Él nos ha dado. Nos ha dado es por gracia y misericordia. Por eso la gratitud no depende de lo que recibimos, sino de lo que tampoco nos da. Él nos diera juicio si fuera justo, como de pronto uno esperaría en la vida. Si es justo, juicio. Pero como hizo justicia fue en Cristo, nos da misericordia. Entonces, este mandamiento está ahí en ese lugar. No tendrás dioses ajenos. Ahora, la advertencia, si tú tienes dioses ajenos, la maldad vendrá sobre la tercera, cuarta y quinta generación. Pero si tú me amas a mí, también mi bendición vendrá sobre la tercera, cuarta y quinta generación. Por eso bendecimos a nuestros hijos, ¿o no? Tenemos que decir a Dios gracias, lo que no fuimos en generaciones anteriores lo estamos siendo a partir de nuestra generación. Porque no sé si usted fue la primera generación de cristiano en su familia. Hay unos que no, de pronto. Hay gente que dijo, no, mi familia era cristiana y mi mamá y mi papá me enseñaron, muy bueno, ya lleva 2. Y sus hijos serían la tercera generación y faltaría la cuarta y la quinta para bendición. Pero la mayoría de nosotros no tenemos unas generaciones que podamos decir es que amaban al Señor. No. Pero comenzamos nosotros y los hijos nuestros están siendo la segunda. Y los hijos de nuestros hijos la tercera, y los hijos que vendrán después la cuarta y la quinta, y vendrá bendición sobre todos ellos cuando ponemos a Dios ¿qué? En el primer lugar de nuestras vidas. Entonces pensemos, yo en esta semana he estado hablando en las células de parejas de esto. Cuando usted dice que a sus hijos les vaya bien, ¿qué piensa? Que tengan buen trabajo, que tengan buena remuneración económica, que logren conseguir casita, que tengan carro, que les vaya bien, como el mundo dice. No importa si su alma se pierde, porque usted no ora por la salvación de sus hijos, usted ora por el bienestar temporal de sus hijos. Y perdóneme que se lo diga así, porque yo oigo muchas oraciones de padres por hijos, que a mi hijo le vaya bien, y siempre está pensando en posición, dinero, prestigio y reconocimiento. ¿Y en su salvación qué? ¿De qué le sirve que gane todo el mundo y se pierda su alma? Entonces hay que replantear las cosas. Como dijimos y estudiamos de Job, todos los días se levantaba y hacía oraciones a Dios por sus hijos, por si de pronto sus hijos hayan ofendido a Dios. Abraham oró por Ismael diciendo, Señor, que viva delante de ti. ¿Ve? Entonces pensaban en otras cosas que de pronto no son las que nosotros pensamos. Nosotros de nuestros profesionales hoy día, que le vaya bien, que tenga un buen trabajo, que ascienda, que crezca, y si se condena, ¿qué? Si no recibe a Jesús, ¿qué? ¿A dónde va a quedar todo lo que hizo? Aquí. Y usted allá solo, muy lejos de Dios. Entonces, por eso hay que replantear las cosas. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y esto nos compete, nos toca muy, muy de cerca. Debemos adorar y servir al único Dios verdadero. Eso es lo que nos demanda la Biblia. Y amarlo por encima de todas las cosas. Jesús dijo así, cuando un intérprete de la ley le preguntó, él dijo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Mire, la palabra que se repite, ¿qué es? Todo, mente, alma,
corazón, pero es con todo, no con lo que sobre, no con lo que me alcance, no con lo que ya no me sirve, no porque es que tengo el problema y la necesidad, no. Debes amar a Dios si es el primero en tu vida y no hay nadie más delante de ti ante Él, pues obviamente es con todo el corazón, el alma, las fuerzas, con todo. Y eso es lo que uno tiene que estar buscando. No simplemente yo voy a la iglesia. Eso hacíamos antes también. Porque no se trata de venir a la iglesia solamente. Eso es parte y es compañerismo cristiano. Pero mi oración, mi lectura de la Biblia, mi obediencia a Dios de sus mandamientos, eso es lo que yo tengo que buscar todos los días, porque es con todo. Amar a Dios sobre todas las cosas es una relación íntima, reverente, priorizando su voluntad para obedecerla. ¿Cuánto tiempo del día yo pienso en el Señor y en lo que Él me está pidiendo que haga a través de las circunstancias? Porque nada es casual en esta vida. Por lo menos desde que conocemos de Jesús, nada es sin propósito. Yo les decía en estos días, ¿por qué Araceli sufrió tanto en los últimos meses? Yo no sé, pero tiene que haber razón, porque Dios no es sádico. Tiene que haber un propósito. ¿Qué estaba enseñando Dios a través de? ¿Qué estaba comunicando? Anoche hablando con una persona que no es cristiana, que vino a la celebración. Me dijo, si algo yo aprendía de Araceli, es que ella no necesitaba inyectarle a uno a Dios, es que ella vivía de Dios y compartía de Dios todo el tiempo, y uno fácilmente asimilaba. Y me dijo claramente, mire, yo soy católica recalcitrante, pero no puedo dejar de reconocer que Araceli no solamente hablaba de Dios, sino vivía un Dios. Y eso me ha hecho reflexionar a mí, dijo. Y de pronto nunca venga a una iglesia cristiana, y eso no sería lo más importante, sino que tuviese una relación personal con ese Dios que es el único y verdadero. Ya después de eso, es que el Señor haga lo que quiera. Porque una vez que ya uno está en las manos del Señor, Él desarrolla su propósito en nuestras vidas, poniendo el querer y el hacer por su buena voluntad en nosotros. Pero lo importante es que venga a la iglesia, no. Lo importante es que tenga una relación personal con el Señor. De ahí en adelante seguramente el Espíritu Santo le llevará a que se congregue para crecer, que se congregue para conocer, que se congregue para servir, pero no lo más importante. Yo no sé si de tanto repetir esto es que veo tantas sillas vacías. De pronto ya no es importante, entonces, bueno, como el pastor dijo que no es importante, no es más importante que tener una relación personal, pero sí es importante. Decíamos con Lucía esta semana, cuando nos reunimos el lunes, estos espacios nos hacen falta, porque una vez al mes nos reunimos la célula presencialmente. Otras veces nos reunimos virtualmente, pero no es lo mismo estar virtual que estar presencial, que poder ver la gente, abrazarnos, comer juntos. Eso no lo reemplaza la virtualidad, porque somos seres relacionales, a menos de que usted sea una Siri o alguna cosa de esas y con un buen diseño, tanto que no se nota. Nosotros somos seres relacionales y esa relación comienza ¿con quién? Con Dios. Porque de ahí se desprende todo lo demás. Por eso dice, amar a Dios por encima de todas las cosas y a tu prójimo. ¿Cómo vas a amar al prójimo si no tienes primero una relación de la que te abasteces de todo lo que necesitas para poderlo amar? Entonces mi relación con Dios es prioritaria para poder tener unas buenas relaciones a mi alrededor. No las relaciones de interés que manejamos normalmente en la vida. Yo me relaciono con quien de alguna forma tengo un interés hacia el futuro, persona que me puede ayudar, persona que conoce a quien yo necesito, no, es un interés. El único es que Dios me dice que debo amar a mi prójimo como a mí mismo, porque Él me amó a mí de forma total y completa. No me puede amar más de lo que ya me amó. Si no, no hubiera entregado a Cristo en la cruz. ¿Qué tal diciendo, bueno, voy a darte una primicia, te voy a dar una bendición y después miramos, si eres bueno y justo y te la mereces, mando a Cristo por ti? No, Él mandó a Cristo, siendo aún pecador, Cristo murió por mí en la cruz. Y de esa manera Dios demostró cuánto me amaba. Eso ya es un hecho. Yo no necesito hacer nada para que Dios me ame más de lo que ya me ama. Lo que tengo que hacer es que debo destaponar mis arterias espirituales para que pueda fluir el amor de Dios a través de mi vida hacia otros. Porque tengo que amar a otros como fui amado.
Así dijo Juan 17 cuando Jesús oró por sus discípulos. Como yo les he amado, que ellos se amen y que sean uno como nosotros somos uno, ¿recuerdan? De todo eso depende mi relación con Dios. Pero bueno, vayamos resumiendo, ¿no? Estamos aquí Moisés con su tablet recibiendo los 10 mandamientos. El primero de ellos, ¿cómo es? Ya oremos y nos vamos porque ese era mi propósito, que no olvidara ese versículo. Ahí comenzamos, en Moisés. Y sigamos una línea hacia el futuro. Después de Moisés, personajes importantes en la historia que se desarrolla a través de la Biblia. Josué, ¿cierto? Moisés muere a los 40 años después y Josué asume, ¿está bien? Josué asume la conquista. Después de Josué, no, ese fue con Josué, ese fue compañero ahí era coequipero. Ya están en la tierra prometida, se asientan, cada tribu en su lugar, todo el mundo crece, todo el mundo se multiplica, pero cada uno empezó a hacer lo que se le daba. Usted lo dijo, yo no lo dije. Yo iba a decir lo que a cada uno se le daba, hasta ahí punto. ¿Cierto? Cada uno empezó a hacer lo que bien le parecía. Y entonces Dios levantó jueces. Jueces, ¿recuerda? Débora, Sansón, Barak, todos esos jueces. Y llegó un día en que ni los jueces eran suficientes, entonces dijeron, nosotros no queremos jueces, ¿queremos qué? Reyes, queremos reyes como todas las naciones en la tierra los tienen. Esos pasajes de la Biblia vale la pena leerlos, porque usted no sabe qué está pidiendo. Ellos dijeron, nosotros queremos reyes como todas las naciones tienen reyes. Y el Señor le dijo, sí, si quieren eso yo les doy, pero quiero advertirles, el rey va a tomar sus tierras, va a tomar sus hijos, va a tomar sus cosechas. El rey los va a usar a usted como parte de su ejército, el rey los va a usar como parte de sus sirvientes, el rey... ¿Eso quieren? Sí, eso queremos. Bueno, listo. Uno no sabe lo que está pidiendo. Pero ellos pidieron reyes. Y Dios les dio a Saúl, les dio a David, le dio a Salomón. ¿Quién sigue? Ah, el hijo de Salomón, claro, tenía que ser, claro. Y después de él, el hijo del hijo de Salomón. Y después el hijo. Sí, eso. Yo también sé esas respuestas. David, Salomón, Jeroboam, ¿recuerdan? Y vienen después 23 reyes en un reino, 19 reyes en otro. Empieza una historia. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos ese recorrido? Porque tenemos que venir de donde Moisés recibió, no tendrás dioses ajenos delante de mí, a ver qué pasó con el tiempo, porque seguramente allí, obviamente para ellos la cosa era seria. ¿Recuerdan? ¿Qué sucedió después de que Dios dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí? Vaya y baje y mire los que están haciendo un becerro de oro y adorándole, diciéndole, tú nos sacaste de la tierra de Egipto. Vaya y dígale a esos sinvergüenzas que fui yo el que los sacó de la tierra de Egipto. Recuerda, ahí está escrito, yo fui el que los sacó de la tierra de Egipto y ellos están diciendo que es un becerro. Y el tarado del Aarón, bueno, que Dios nos perdone, el tarado del Aarón diciendo que no, es que a mí me dieron oro y yo lo eché al fuego y salió un becerro. Eso fue un milagro. Y entonces ante un milagro de esos, uno que va a decir, este fue el que nos sacó de la tierra de Egipto. Y pasó el tiempo. Y de alguna manera nos fuimos alejando de Dios, hasta encontrar a un hombre, Salomón. Veamos un poco de Salomón. Primera de Reyes capítulo 4. Si usted tiene su Biblia, al menos su celular. A menos de que tenga una memoria prodigiosa que... ¿Le puedo preguntar qué dice Primera de Reyes 4.1, por favor? ¿Listo? ¿Ya abrió? Bueno, si no, acúchese al que está al lado, así decíamos antes, acúchese al que tiene la Biblia al lado, si es que tiene descargado el celular. En el versículo 1 dice, reinó pues el rey Salomón sobre todo Israel. Todavía Israel era ¿qué? Una sola nación. Reinó Salomón sobre todo Israel. Después Israel se dividió, Israel del norte y Judá del sur. Está bien, se dividió Israel, pero por ahora todavía era una sola nación. No voy a leer todo el capítulo porque tiempo no tenemos. El versículo 7. Tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. El hombre era genio, ¿cierto? No va a ponerle carga a todo el mundo todo el tiempo.
sino como son 12 tribus, ¿qué dice él? Entonces, cada tribu se encarga una vez en el año de proveer todo lo que necesitamos para el gobierno de la nación. ¿Qué necesitamos? Haga un paréntesis. ¿Qué necesitamos? Versículo 22. La provisión de Salomón para cada día, oiga bien, lo que Salomón necesitaba para cada día era 30 coros de flor de harina, 70 coros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto, 100 ovejas, sin los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas. Bueno, traduzco. Yo también soy tarao, no sé qué son coros. Comida necesaria para Salomón y los que dependían. 5.000 kilos de harina fina. 5.000 kilos de harina fina. 10.000 kilos de harina común. 10 bueyes alimentados con grano. 20 bueyes alimentados en el campo, 100 ovejas, a más de animales silvestres como ciervos, gacelas, corzos y aves de caza. Esto es una versión parafraseada de ese versículo. ¿Y era la provisión de qué? De un día. Y decía, cada uno de los gobernadores me va a sostener un mes. Felices los de febrero. ¿O no? Los de febrero decían, no la ganamos, porque es que son solamente 28 o 29 el año entrante. Los otros durante 30, 31 días tenían que ellos tenían 30 días siempre los meses, 30 días tenían que sostener cada día con todo eso. ¿Usted se imagina lo que eso significa? Bueno, para que más o menos se imagine, vaya ahora a la nevera esta noche cuando regrese. Y uno dice todo lo que tenía Salomón, y uno ahí con un pescado que hace rato ya tiene los ojos verdes, tratándonos de tasarlo lo máximo posible. Y la abundancia que tenía Salomón. ¿Por qué tenía abundancia? Porque Dios le había dado abundancia. Y nadie se quejaba, todo el mundo traía, porque había abundancia. Cuando hay abundancia, pues ¿qué me importa que me pidan 10 bueyes, 20 bueyes, 100 ovejas? Si hay abundancia no hay problema. El problema es que le pidan a uno cuando hay escasez. Que mantenga la tasa, y eso es lo que nos está pasando en el presente. Que nos están pidiendo cada vez más, pero no estamos proveyendo o aprovisionándonos a la misma velocidad. Y entonces estamos empezando a estar ¿en qué? En déficit. He estado hablando con muchas personas en este tiempo y me han dicho, miren, algunos me han dicho muy honestamente, se me acabó la reserva de ahorro que tenía, ya empecé a entrar en sistema de tarjeta. Y eso es peligrosísimo. Por eso gracias Roberto y gracias a Ricardo por Finanzas Crown, porque tenemos que recordar lo que no podemos olvidar. Y eso implica cómo administrar lo que Dios nos da. Puede ser abundancia o puede ser ¿qué? Limitación, porque no siempre vamos a tener abundancia. Hay momentos en que vamos a tener que abrochar el cinturón. Mire, tóquese el cinturón. Yo tengo en el cinturón, antes del que ya está puesto hoy, tengo uno que está así. Porque cuando entra ahí la cacharrita del cinturón, ¿qué hace? Le va sacando a uno punta ahí, ¿no? Oye, ya la estamos recogiendo. ¿Y no hay que hacer eso? Claro. Si yo no hago eso y sigo en el mismo ritmo de gastos, no voy a aguantar. Si hay abundancia, disfrútela. Si hay escasez, administre mejor. Y eso hacían. Bueno, eso era para quitar esa, le tenía que llevar cada uno al mes la alimentación, no era poco, pero había suficiente. Versículo 21, y Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto. Bueno, yo sé que en algunas materias no fuimos muy buenos, yo y el inglés nunca nos llevamos, pero si algo me gustaba era la geografía. Y mentalmente trate usted de ubicar el río Éufrates por allá, ¿recuerdan? A la parte norte de Israel, suba, y está el Tigris y el Éufrates, ¿recuerdan? Aún yo veo a mi profesor de historia tratando de que yo entendiera eso. Y luego dice desde allá hasta límites con Egipto, recorra todo el territorio. Y de eso era dueño Salomón. Desde allá se llama la medialuna fértil hasta Egipto.
Todo eso era suyo. Pues cómo no, con esa abundancia, ¿quién no va a comer como comía el hombre? ¿Me entiende? Y él reinaba sobre todo eso, hasta Egipto. Traían presentes, servían a Salomón todos los días que vivió. Bueno, Dios nos permita algo de eso tener por lo menos. Versículo 24, porque él señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza. Oiga bien, la palabra Gaza hoy día de moda. Y sobre todo los reyes al oeste del Éufrates. Y viene algo adicional. Y tuvo paz por todos lados alrededor. Entonces imagínense. Bendición, prosperidad, administración sabia, abundancia. No había límite. Y fuera de eso, ¿qué? No había ladrones. Tuvo paz por todas partes. No estaba preocupado de que en qué momento le iban a caer encima. Él gobernaba bien, sobrado el paseo. Miren, casi que estamos viviendo todo lo contrario a lo que dice aquí. Estamos viviendo épocas difíciles. Nos está mellando de alguna manera la economía y fuera de eso la inseguridad. Entonces pongámonos en los zapatos de él, no en los nuestros, en los de él. ¿Cómo estaba él? Como de pronto nosotros anhelaríamos estar, ¿o no? ¿Usted no quisiera estar así? Yo soy muy carnal, perdóneme. Yo quisiera estar así. Claro, y se lo he orado al Señor, dame más. Yo siempre le pido más al Señor. ¿Para qué? Para poder dar más. Es que uno no puede dar de lo que no tiene. ¿No dice la Biblia en 1 Corintios eso? Pero cuando uno tiene poder, puede dar más. ¿Y saben qué dijo la famosa reina de Saba que vino a habitar a Salomón? ¿Recuerdan qué fue lo que dijo ella? A ver, los contemporáneos a Saba. Porque algunos lo dicen con una convicción, sí, yo estaba ahí presente cuando se lo dijo. ¿Qué le dijo la reina de Saba a Salomón? Mire, yo había oído de usted muchas cosas, pero ahora que vine, lo que ahora veo es mucho más de lo que yo había escuchado de usted. Imagínese uno como rey de Saba yéndose a esa época. Con esta información de Primera de Reyes 4, llegando donde Salomón y empezando a ver todo lo que era. ¿Qué diría uno? No, es que lo que oímos ese día en la reunión, nada que ver con la realidad. ¿Y sabe qué dijo ella? Y la forma en que tratas a la gente. No solamente era lo que tenía, no solamente era cómo se vestía, no solamente era qué comía, ni en qué se movilizaba, sino cómo tratas a la gente, dijo ella. Increíble. O sea, todo estaba como uno quisiera que fuera. ¿Está bien? Y además de eso, pues cada uno tiene su aberracioncita. Versículo 26. Además de esto, Salomón tenía 40,000 caballos en sus caballerizas para sus carros y 12,000 jinetes. En estos días estuve en Pensilvania, un pueblo por allá de Caldas, y la persona que tiene la empresa en ese sector, una persona de allí de Pensilvania, una de sus aficiones eran los caballos. Y me llamó la atención que aún se ven caballos en el pueblo, porque pues es una zona rural, ¿recuerdan? Y entonces obviamente uno no ve tanto carro como ve aquí, aunque hay carros, claro, pero uno ve llegando a los campesinos en sus caballos, y caballos de paso fino. Esos trotes de esos caballos impresionantes. Entonces le pregunté a la persona, ¿y este señor todavía tiene caballos? Dijo, uy, tenía por montones, hoy no le quedan sino como unos 20. Así de ese estilo. ¿Cuántos tendría antes? Bueno, no creo que fueran 40,000. Entonces, imagínese, todo lo que le estoy diciendo es para que usted alimente su imaginación y haga el cuadro completo de lo que estaba pasando con Salomón en ese momento. Era un hombre que lo tenía todo. Versículo 29. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Mire, y anchura de corazón, ¿qué le dice a usted? Que tenía el corazón grande y estaba que moría. No. Anchura de corazón, ¿qué significa? Que no solamente era egoísta, individual para él, sino que el hombre lo que tenía era para darle a toda la gente. ¿Quién pasaba necesidad ya? Y no estoy hablando de Rusia comunista. Estoy hablando del socialismo.
Que algunos se van a rascar la cabeza y ahora se metió con política. No, ¿sabe qué es realmente el socialismo? Es que efectivamente podamos vivir en una sociedad donde a nadie le falte nada. Pero esa sociedad va a tener pobres, porque pobres siempre tendrán entre ustedes. Solo que los ricos van a encontrarle sentido al exceso de su riqueza. ¿Qué es? Cubrir a los pobres. Eso se llama solidaridad. Eso es socialismo. Socialismo no es, venga, usted tiene mucho. Ah, yo tengo mucho. No, pero es que usted era el que tenía mucho. Cuando yo le quito a usted lo que usted tenía, ¿cómo me hago yo? El rico ahora. Ah, no, de ahí para allá sí se cumple, de aquí para acá ya no se cumple. Y es la naturaleza humana, no es el sistema político. La naturaleza humana es todo para mí, yo recojo. Pero Salomón tenía un corazón tan grande que cuando él veía tanta bendición decía, ¿y a quién le hace falta? ¿Y a quién le hace falta? ¿Y a quién? Un corazón ancho, amplio. ¿Está mal ser rico? No. Depende del tamaño de su corazón. Porque usted puede ser tan rico y su corazón tan pequeño que todo lo tiene guardado ahí. O un corazón tan grande que todo eso, usted vive bien y ayuda a que otros también puedan vivir bien. Bueno, me metí en política, estamos en campaña, octubre, elección de... Versículo 30. ¿Está bien? Vamos en el 30, ¿no? Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres que están, ¿qué? De Etán Esraíta y que Eman, Calcol y Darda, hijos de Maol. No, traduzcamos, era mejor que Bill Gates, Soros, ¿me entiende? Esos eran los de renombre en esa época. Y dice, y Salomón pasaba por encima de ellos. Era mucho más que cualquier inteligente que en este mundo podamos conocer. ¿Está bien? Y luego agrega, fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Increíble. ¿Qué le hacía falta a Salomón? Nada. Con todo eso tenía todo el tiempo del mundo. Por eso, versículo 32, compuso 3000 proverbios. ¿Cuántos tenemos en la Biblia? Hay unos ni saben cuántos. A ver, ¿cuántos son? ¿Cuántos? 31. ¿Y escribió cuántos? ¿Cuántos nos faltan por leer? No, por lo menos lea los que tiene ahí, 29, porque he leído el primero y el segundo y me cansé. 5000, ¿qué más? Cantares. 5000 cantares. ¿Ha leído alguna vez el libro de los cantares? Que es de Salomón. Y escribió 5000. Imagínese. Claro, con toda esa riqueza, con toda esa gente sirviéndole, con todo ese bienestar, le quedaba tiempo para escribir. Por eso es que yo no he escrito todavía. Porque pobre llevado, pues. Pero tenía todo lo que una persona desearía tener. Y también dice el versículo 33, disertó sobre los árboles que del cedro del Líbano, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles, sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra a donde había llegado la fama de su sabiduría. Claro, tenía ¿cuántos seguidores? Millones. Facebook, Instagram, le quedaba de pañales, pero en esa época era como voz a voz. No había los sistemas de comunicación de hoy que fácil, usted está hablando aquí y lo están oyendo en la China, sino que de lo que usted hacía aquí la gente contaba, hasta lo más recóndito de la tierra de esa época. Y conocían de Salomón. Imagínese entonces, ¿qué haría usted si fuera un hombre así? ¿Qué haría usted si fuera una mujer así? No, piense, no me diga porque piense, porque yo haría otra cosa diferente, pero bueno. Uy, con todo eso, a ver, Hawái, no, Dubái, no, París, no, Londres, no, Río de Janeiro.
Pues sí, podía hacer todo eso. Pero la pregunta es, ¿y eso era la razón de ser de tantas cosas que Dios le había dado? ¿Solamente para que viajara y conociera y disfrutara? No creo. Tenía que haber más propósitos. Y es que Dios pudiese traer bendición a todas las naciones de la tierra. ¿Recuerdan la promesa de Dios a Abraham de donde viene Salomón? ¿Cuál fue? Y que sean benditas en ti todas las naciones de la tierra. Eso es lo que Dios quería y estaba cumpliendo lo que le prometió a Abraham a través de su descendencia. ¿Recuerda? Cuarta, quinta generación de bendición, bendición. Claro, si usted es bendecido y si sus hijos son bendecidos y si los hijos de sus hijos son bendecidos y si son, ¿sabe qué? Vamos a influenciar el mundo con la bendición. Por eso Salomón escuchaban de él en todas partes y cuando preguntaban, ¿y ese man qué? ¿De dónde salió? No, es el hijo de David. ¿Y David qué? No era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Recuerdan? No, a ese hay que conocerlo. A ese hay que ir a saber cómo es que Dios puede bendecir a una persona como le bendijo. ¿Ese qué capítulo es? Primera de Reyes 4. ¿Está bien? Leímos Primera de Reyes 4. Bueno. Adelántese, Primera de Reyes 11. Primera de Reyes 11. Y ya tranquilo que yo vaya a terminar. Estaba hablando con usted, Felipe. Pero bueno, tranquilo. No, es que él va a preparar la música que vamos a tener al final. Capítulo 11. ¿Listos? Versículo número 1. Además de la hija del faraón, el rey Salomón se enamoró de muchas mujeres extranjeras. Moabitas, amonitas, edomitas, fenicias e hititas. Mujeres de las naciones acerca de las cuales el Señor había prevenido a los israelitas. No os unáis a ellas ni ellas a vosotros, porque seguramente desviarán vuestro corazón tras sus dioses. Capítulo 11. Todo el 4, pero con todo y eso que tenía, le quedó tanto tiempo para buscar a las edomitas, amonitas, fenicias, hititas, y empezó a casarse y a casarse y a casarse con mujeres que Dios le había dicho, no busques mujeres en esos pueblos, porque esas mujeres te apartarán de Dios y terminarás adorando sus dioses. ¿Cómo es el versículo 3 del capítulo 20 del libro de Éxodo? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Usted tendría un Dios ajeno diferente a ese que lo ha bendecido así. Póngase en los zapatos de Salomón. ¿Usted tendría un Dios ajeno cuando lo ha bendecido de la manera que lo ha bendecido? No, pero sí. Porque ese es el problema nuestro. Que nosotros decimos, yo nunca, aquí me tendrá siempre. Cuidado porque su corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Y usted no sabe cómo en la bendición que Dios le va entregando, su corazón se puede ir inclinando. En la bendición que Dios le va dando, usted se puede ir alejando. Yo lo he escuchado, versión siglo XX, XXI. Es que Dios me ha bendecido tanto que es que no me queda tiempo de ir a la reunión. No me da tiempo de ir a la célula. Yo no tengo tiempo para capacitarme. Yo no tengo tiempo para servir. Es que yo ya me volví una persona importante. ¿Quién te hizo importante? ¿Quién te dio? ¿Le pagas así? ¿Le vas a pagar así a Dios que te bendijo de la forma en que te bendijo? Cuidado, no te unas con mujeres que inclinen tu corazón a otros dioses. Advertencia. Versículo número 2. Pero Salomón con sus amores se unió a ellas y tuvo 700 esposas de sangre real y 300 concubinas que desviaron su corazón. Usted dirá, pero es que yo no tengo 700 ni 300. Una y a veces de vez en cuando por ahí un descalabro y con una sola es suficiente. Enséñame a manejar 1000 mujeres como la mía. ¿O no?
¿No? ¿Usted no ha visto a la gente? No, es que tengo que sostener 2 hogares. No me alcanza. Pues claro, tajarado, majadero, no es que le dejaron con una ya era suficiente. Pero no, yo quería tener 2, quería tener 3, por eso llevamos del bulto como lo llevamos. Y eso es ¿qué? Normal en nuestra sociedad. Perdón, no es normal. Es el modelo y prototipo de lo que el mundo dice que debería ser. Mire los artistas, mire los grandes deportistas. Que uno encuentre un Falcao que diga con 5 hijos. Usted va a encontrar unos que dicen con 10, un hijo. Descache. Han cambiado los valores. Su corazón se desvió por causa de. Versículo 4. Cuando Salomón llegó a viejo, oiga bien, ¿cuando llegó a qué? ¿Ya para qué? Si ya hasta se le olvidó a uno cómo es que se hace, ¿cierto? Con 700 y 300, ya no sabía ni para qué. ¿Para qué fue que nos reunimos? ¿Para qué fue que la mandé a llamar? Cuando ya era viejo. Cuando llegó a viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses y ya no perteneció íntegramente al Señor, como el corazón de su padre David. ¿Había una parte? Sí. ¿Había una parte para el Señor? Sí, porque no dice totalmente, dice íntegramente. Quiere decir que gran parte la tenían todos esos dioses y había una parte también para el Señor, ¿o no? ¿Qué es lo que nosotros decimos? Pero yo voy a la reunión, yo me edifico, yo estoy en capacitación, sí, y el resto del tiempo, ¿qué? No es íntegro. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Por eso el corazón de Salomón algo le quedaba de Dios por allá y no era íntegro, porque habían otra cantidad de dioses juntamente con. Versículo 5. Salomón siguió a Astarte, diosa de los sidonios, y a Milcón, abominable ídolo de los amonitas. Ofendió con su conducta al Señor y no siguió fielmente al Señor como lo había seguido su padre David. Entonces construyó en el monte que hay enfrente a Jerusalén, frente al templo de Dios, construyó en el monte que está al frente de Jerusalén, un santuario a Quemos, abominable ídolo de Moab, y otro a Milcón, abominable ídolo de los amonitas. Y hizo lo mismo para todas las mujeres extranjeras que quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. ¿Se imagina? El gran templo de Salomón, recuerda que él lo construyó, y al final de su tiempo empezó a construirle a Quemos, a Moloc, a Astarte, a cada una de las dioses y diosas de sus 1000 mujeres. Entonces imagínese cómo sería Israel. Usted pasaba de templo en templo. Claro, estaba el templo de Salomón en la planicie del monte Moriah. Pero todo alrededor había otros templos. ¿Cómo fue posible? Seguramente a algunos le dañé la imagen de Salomón, pero así terminó Salomón. Terminó mal. Y dice, en versículo 9, el Señor se encolerizó contra Salomón por haber apartado su corazón del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y mandó un rayo que lo partió en 1000 pedazos, uno para cada mujer que tenía. Estoy leyendo una versión parafraseada que ustedes no conocen. Esa no la conocen ustedes. Esa es la versión personal mía, es lo que yo haría. Si este sinvergüenza con 1000 mujeres construyó templo para todos los dioses, lo voy a partir en 1000 pedazos y cada mujer se quede con un pedazo. No hizo eso. Dice en el versículo 10, y que le había ordenado expresamente no seguir a otros dioses, pero Salomón había desobedecido la orden del Señor. Entonces el Señor dijo a Salomón, por haber actuado así conmigo, por no haber guardado mi alianza y las leyes que te di, te voy a quitar el reino. Mire, no fuiste un buen administrador de lo que te di. Y como no eres un buen administrador, te voy a quitar lo que te di. Mateo capítulo 25, parábola de los talentos. Si yo te di un talento a ti y no lo usaste,
ahora que te pido que me des cuenta, si no hiciste nada, pues dame el talento porque no vas a hacer nada con él y se lo damos a otro que sí haga, ¿o no? Le quitó simplemente el talento que le había dado, pero es que el talento de Salomón, ¿qué talento? En estos días oí a alguien que me dijo, no qué talento, sino qué tan lento, para entenderlo. Talento. ¿Qué está haciendo usted con sus talentos? Con sus habilidades, capacidades, recursos, habilidad, conocimiento, experiencia, y súmele. ¿Qué está haciendo? Porque si eso lo va a terminar apartando de Dios, para el Señor le va a decir, muy bien, yo te lo di para que lo administraras, para bendecir a todas las naciones, pero como no lo hiciste, recogemos. Yo lo hubiera matado, pero el Señor solamente le quitó el reino. Le quitó lo que le había entregado. Lo dejó como había llegado. Vaciado. Versión parafraseada. Pero mire más, te voy a quitar el reino para dárselo a uno de tus servidores. Ni siquiera te voy a quitar el reino y voy a desaparecer a Israel. No, te voy a quitar a ti lo que te di a ti, pero lo voy a entregar a alguien que venga después de ti. Y mire el versículo 12, pero no lo haré mientras vivas, en consideración a tu padre David, sino que se lo quitaré a tu hijo. Y tampoco le quitaré todo el reino, pues dejaré una tribu a tu hijo, en consideración a David tu padre, y a Jerusalén mi ciudad. Muéstreme otro Dios como ese. Muéstreme otro Dios. Vaya a ver las películas de los superhéroes. No hay sino que le falle, y se lo llevó por delante. Este Dios, ¿qué falla tan garrafal? Y le dice, simplemente voy a recoger lo que te entregué porque no fuiste fiel. Se lo voy a entregar a alguien más. Pero ¿sabes qué? Por consideración a tu papá, no lo voy a hacer cuando tú estés vivo, sino después de que ya no estés. O sea, te voy a seguir dejando disfrutar. Por consideración a tu papá, que fue un hombre pecador como tú, pero nunca puso un Dios delante de mí. ¿Quién era Astarte? ¿Quién era Milcón? ¿Quién era Quemos? ¿Quieres saber? Bueno, eran dioses, pero ¿cuáles eran? ¿Y qué hacían esos dioses? Ya empezamos a hablar de dioses. No tendrás dioses. Vamos a empezar a hablar de dioses. Ya sabemos que hay uno solo verdadero, del que dependemos y nos da todo, y a quien hay que amar y servir con toda la mente, el corazón, las fuerzas. Pero hay más dioses, y cada uno tiene su especialidad. ¿Quieres saber qué hacían cada uno de estos dioses? Les espero de hoy en 8 días. No voy a grabar la reunión. Toca así, ¿no? No. También por amor a tu Padre voy a seguir transmitiendo virtualmente. Porque tienes que saberlo, tienes que saber eso. ¿Quieres recibir información? Porque no le puedo dar toda la información en una reunión de 45 o una hora. Entonces, si usted no está en el canal de la iglesia donde se envía toda la información, no va a recibir un documento con los nombres de cada uno de esos dioses y muchos más de las diferentes culturas hasta nuestros días. Específica, usted la podía buscar en internet, hoy día fáciles, pero voy a enviarle un documento donde he resumido los nombres de estos, de Quemos, de Moloch, de Astarte, y le voy a agregar otros 15 por lo menos muy conocidos, en cada cultura del mundo. Y lo que esos dioses hacen, y cómo hacen esas culturas para adorar a esos dioses. ¿Quiere tener esa información? Entonces revise si usted está recibiendo de la iglesia la invitación y todo lo demás, porque si no, es que no está en el canal de la iglesia. Y eso es un WhatsApp. Soleil, ¿todavía está despierta? Que a veces se me duerme por allá. ¿Cómo hace una persona? ¿Alguien no está recibiendo la información que enviamos? ¿Alguien no recibió que habíamos estado pidiendo por Israel esta semana? Levante la mano si usted no recibió ese mensaje, que oráramos por Israel.
Es que ese no lo mandamos. Entonces, mentirosos, mentirosos. Pero seguramente usted recibió que Araceli nos íbamos a tener una reunión. En ese canal voy a enviarle un documento donde está toda la información de los dioses de esa época, los dioses de épocas más recientes hasta nuestras culturas. Porque esos dioses siguen existiendo. Y Dios dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y le dejo una pregunta. ¿Puede que esas formas de adoración a otros dioses que están mencionados allí en la Biblia y otros que no están, sean los causantes de lo que actualmente estamos viviendo? Esa pregunta la dejo. ¿Puede que sean esas deidades a las que el hombre ha terminado adorando en lugar de adorar al único Dios verdadero, los causantes de lo que estamos viviendo hoy día? Vamos a ver. Porque de pronto estamos en una cultura tan idolátrica como la cultura cananea, cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra de Egipto y le dijo al Señor, cuidadito, ustedes terminan adorando los dioses de las naciones que están alrededor de ustedes. No lo hagan. No porque yo me vaya a desquitar con ustedes, no, simplemente recojo lo que les entregué y se lo doy a otro. Suficiente con eso, ¿o no? Porque esa es la misericordia de Dios. No le dije yo que no es por obras, sino ¿por qué? Por la gran misericordia de Dios, que no hemos sido destruidos. ¿Podrían hoy todos estos dioses modernos estar catalizando el daño que estamos viendo en nuestra sociedad hoy día? Infanticidios, feminicidios, homicidios, injusticia. Y sigo. Pueden ser que esas deidades que hubo en el pasado, a las que se adoró y que desviaron el corazón de Salomón y del pueblo de Israel después del Señor, y que vino como consecuencia la calamidad, la destrucción, pueden ser los que estén operando hoy día. Por eso no tendrás dioses ajenos delante de mí. Oremos al Señor y demos gracias a Él. Señor, no es a veces ni necesario explicar lo que podemos leer. Y en lo que leemos hay suficiente claridad para saber las razones, los por qué de las cosas que sucedieron, de las que están sucediendo y de las que sucederán. No necesitamos llegar a ese extremo que vivió Salomón. Tampoco quiere decir que si no tenemos todo lo que vivió Salomón, no caeríamos en la tentación de tener dioses ajenos delante de ti. Es que nuestro corazón, sin darnos cuenta, muchas veces se aleja de ti, poco a poco, paso a paso. Y cuando nos damos cuenta, hemos terminado adorando otros dioses ajenos. No el Dios que nos sacó, que nos liberó, que nos salvó, a otros dioses. Y esto puede estar pasando, Señor. Y por eso tu palabra habla de apostasía en los últimos tiempos. Y apostasía es que simplemente lo que fue ya no es. Lo que hicimos ya no hacemos. Y yo te oro porque como iglesia nos permitas a nosotros ser por el Espíritu Santo redarguidos, corregidos, instruidos. Que tu palabra, que es suficientemente clara, explícita, el Espíritu Santo la puede usar para hablarle al corazón de cada uno de nosotros y poder entender las razones de por qué estamos en el mundo como estamos, por qué cada uno de nosotros está como está. Porque es que tú eres el Dios que nos conoces como nadie más nos conoce. Ni siquiera nosotros nos conocemos como tú nos conoces. Y por eso nos hablas como nos hablas, porque tú sabes lo que hay en nosotros.
Y como si no hacemos un alto y hacemos esos procesos de soledad y revisión contigo, podemos estar terminando como Salomón, ya viejo y alejado de ti. ¿Cómo fue capaz Salomón de hacer eso? Con un Dios que le bendijo como lo bendijo. ¿Cómo fue capaz de terminar con un corazón no íntegro para el Señor? Es posible. Y no es solamente la riqueza, puede ser también la escasez y la pobreza, porque llenan el alma de amarguras. Y entonces nos inclinamos al Dios de la codicia, la avaricia, la injusticia, el narcotráfico, los negocios ilícitos, todo aquello que me dé lo que Dios no me dio. Y eso está haciendo la gente hoy día. No tendrás dioses ajenos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Ni siquiera hagas imagen de mí, dijo el Señor. Procura mantener una relación personal aunque nunca me veas, todos los días de tu vida. Háblame que yo te escucharé. Pregúntame que yo te responderé, aunque no me veas. Conozco tu vida y sé que si me vieras harías una imagen de mí y te inclinarías a la imagen y te olvidarías de mí. Por eso no se trata de íconos, de imágenes, sino de relación personal diaria por fe. Háblanos en este mes, Señor, para poder enderezar nuestros caminos. ¿Cómo actuará rectamente el hombre si no conoce la rectitud? ¿Cómo irá por el buen camino si no conoce cuál es? Por eso háblanos con tu palabra y muéstranos lo que es el buen camino y la rectitud. No lo que nosotros hemos creado, nuestra propia rectitud, nuestro propio buen camino, sino el tuyo, como tú lo ves, como tú quieres que sea. Por favor, Señor, te lo estamos pidiendo, más cuando vemos que cada día más aquel día se acerca. Por eso tú decías bien claro: no dejen de reunirse como algunos tienen por costumbre, y cuanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ahora más que nunca, viendo lo que estamos viendo alrededor, Señor, ahora más que nunca yo quiero estar ahí en comunión, en intimidad, en una relación donde no haya nadie antes que tú, nada antes que tú. Te damos gracias, bendito.